Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial, que es la doctora Tony Marín Talamantes, que es endoperiodontóloga, es experta en tecnología dental y máster en láseres dentales y también en tecnología CAD/CAM. Y la encuentran en Instagram como Dentista Tecno. Bienvenida, doctora Tony, ¿cómo está? Ay, doctora Paulina, no sabes qué gusto me da compartir este espacio contigo. Muchas gracias por la invitación y pues feliz acá de poder platicarle a todos tus odontobloggers sobre esta tecnología que no está tan ampliamente como generalizada, como tan adaptada a la clínica, pero que si la conocen estoy segura que les va a encantar. Sí, ya vimos en tus redes sociales que eres experta en toda la tecnología aplicada a odontología y demás. Platícanos un poquito de ti. Pues mira, yo soy mexicana, vivo en la Ciudad de México. Estudié en la UNAM, en CEU, la carrera. Después hice la especialidad en endoperidontología en Iztacala. Y luego estudié en la RWTH Agen University, el Mastership en láseres dentales. La verdad es que de todas las tecnologías que yo aplico, el láser es como la más compleja. Entonces me di cuenta al estarla trabajando, porque todas sobre la marcha las vas aprendiendo, o sea, es práctica. Sin embargo, el láser sí es la única que es diferente, o sea, es esa sí tienes que estudiar, sí es como aprender, reaprender odontología, como desde otra perspectiva, un poquito más física, o sea, desde la física pura. Entonces, fue por eso que estudié en esta universidad alemana y pues estoy muy agradecida, tengo unos mentores extraordinarios y pues no sé, ¿qué más quieres que te platique, doctora Paulina? Que hoy vienes a Odontoblog a hablar sobre las aplicaciones de láser, ¿verdad? ¿Cómo nos puede servir a nosotros en el consultorio dental? ¿Y en qué casos, qué tecnologías nos puede servir en cuanto al láser? ¿Nos vas a platicar de eso? Exactamente, así es, doctora. Mira, lo que pasa es que muchas veces tenemos como esta idea de que el láser, no sé, solo sirve para analgesia o para desinflamar a los pacientes en postoperatorios, o a veces tenemos la idea de que ya quien conoce a lo mejor un poquito más a fondo, dicen, no, no sirve. O sea, yo de hecho conozco doctores que tienen su láser dental, hicieron una inversión, su láser dental de alta potencia, ya al rato vamos a platicar sobre eso, que es una inversión muy fuerte y sin embargo no lo ocupan porque pues así como que lo que te platico, tienes que aprender a mover los parámetros para poderle realmente sacar el jugo y que sí te funcione, porque si no, la verdad es que así si le picas nada más a los botones como viene de fábrica, no funciona. O sea, yo con el curso que nos dieron cuando se adquirió el equipo, pues no, me quedé muy corta, ¿no? O sea, estuve yo 2 años frustrada utilizando el aparato sin tener como los resultados que yo quería, ¿no? O que quería para mis pacientes, ¿no? La experiencia que quería para ellos, ¿no? Con la idea con la que lo compré. Y quiero que tu audiencia sepa para qué cosas sí les puede servir, para qué cosas no. Todos tenemos diferentes áreas de aplicación en odontología, entonces cada quien tiene una práctica súper diferente. Entonces yo les voy a platicar de todas las áreas, qué tratamientos específicos se pueden hacer en cada área y pues para ver, para que se animen a acercarse a este tipo de tecnología que la verdad es de lo mejor que hay en odontología. Y que puede complementar nuestra práctica diaria dental, Y mejorarla odontológica en muchísimo. general y también en especialidades. Así es, sí, totalmente. O sea, no importa qué especialidad o si eres general, no importa en qué área, a qué área te enfoques. Es más, hasta ahorita están sacándolo para higienistas. Ya ves que en Estados Unidos hay mucho como esta carrera de higienista dental, hasta para higienistas dentales, ¿no? O sea, es en todos los niveles de aplicación de odontología y de cualquier área médica, ¿eh? Ok, estoy emocionada. Empecemos. Muy bien, perfecto. Pues entonces voy a compartirte la presentación.
Bueno, pues para empezar, o sea, el láser tiene como muchas vertientes o muchos recovecos para poder hablar de él. Sin embargo, pues tenemos que empezar con el principio básico que es el láser, ¿no? Básicamente es una luz amplificada que es estimulada por emisión de radiación. Esas son sus siglas y por eso se llama láser. Bueno, es un acrónimo, ¿no? De esas siglas en inglés. Y yo básicamente la primera división que haría en el mundo del láser es la de la alta potencia y la de la baja potencia. La mayoría de los dentistas conocen la baja potencia. La baja potencia pues es muy noble, es relativamente sencilla de utilizar, es mucho más accesible, ¿no? Tal vez para un primer acercamiento al láser, al mundo del láser, lo considero muy adecuado, ¿no? Para no irnos como que de lleno, ¿no? Y está el otro lado, que es la alta potencia, que ya estamos hablando de una cuestión un poquito más delicada en la que pues podemos hacer muchísimos más tratamientos y donde realmente no solo complementa, sino que cambia la manera de hacer odontología totalmente. Bueno, te puse esta imagen, bueno, les puse esta imagen porque precisamente la de arriba nos representa el láser de alta potencia y la de abajo el de baja. ¿Por qué? No porque nosotros tengamos que rezar y decir, ojalá que funcione este láser de baja potencia, no. Sin embargo, tiene efectos que nosotros no podemos ver, o sea, ¿por qué? Porque crea analgesia, crea antiinflamación, bueno, desinflama, genera bioestimulación. Entonces, esas son cosas que con nuestros ojos no podemos ver. Claro que sí hay estudios científicos, entonces por eso yo les puedo platicar en este espacio y decir que sí funciona. Sin embargo, es algo que nosotros no vamos a poder ver. A lo mejor el paciente o nosotros lo vamos a poder percibir, pero es eso, más como una percepción. En cambio, el láser de alta potencia, o sea, lo vemos totalmente, o sea, no hay duda de que se está creando un efecto en los tejidos. Y este efecto, pues puede ser ablación, que es en tejido duro, o sea, podemos trabajar ya sea en tejido, en hueso, en dentina, en esmalte, en encía, en todos los tejidos bucales podemos trabajar. Es más, hasta en resinas, ¿no? Cualquier cosa que contenga agua puede trabajar, bueno, y depende del tipo de láser del que te está hablando. Por eso vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a empezar a entender un poquito más este mundo del láser. Ahorita yo me estoy enfocando en el láser de alta potencia, para que como que ahorita nos pongamos en ese canal de que estamos en la alta potencia. En la alta potencia existen muchísimos tipos de láser porque cada láser eh, tiene una diana, un lugar donde va a tener mayor efecto. Por eso vamos a elegir el tipo de láser que queremos utilizar de acuerdo al efecto que queremos crear. Aquí es un poquito complicado porque los láseres son muy caros, entonces no vamos a tener todos estos láseres para hacer, no sé, por ejemplo, el KPT que nos sirve casi únicamente para hacer blanqueamiento, entonces no vamos a tener un láser tan caro solo para hacer eso, entonces tenemos que saber elegir. Por eso en esta plática yo les voy a decir pues qué aplicaciones tiene cada uno de estos láseres, que estos son los que se utilizan en odontología. Hay muchos más, como te platico, pero estos son de aplicación en odontología. Entonces, de acuerdo a nuestra práctica, podemos decir, pues, ¿sabes qué? Yo nunca voy a usar el Herbio o nunca voy a usar el CO2, entonces no tiene ningún sentido que yo piense en invertir en un equipo de estos. Eh,
para que podamos entender esto de que, pues, qué es un láser de diodo, qué es un láser de ND-YAG, qué es un láser de erbiocromo, un láser de erbium-YAG, un KPT, un CO2, tenemos primero que entender esta tablita que es de la longitud de onda. La longitud de onda es esta, o sea, nosotros tenemos la luz viaja o los fotones viajan en ondas y estas ondas pues tienen una distancia, ¿no? Un tamaño. Y entonces la longitud de onda es la distancia que va de esta cresta a esta cresta. Entonces, entre más chiquita sea esta distancia, vamos a ubicarnos en este lado del espectro electromagnético. Y mientras más grande sea esta distancia, que la onda sea mucho menos pronunciada, entonces nos vamos a ubicar en esta parte del espectro electromagnético. Las ondas más chiquititas, en esa parte tenemos a los rayos X, los rayos ultravioleta, y del otro lado donde las ondas son más grandes tenemos las de radio, las de microondas, etcétera, ¿no? Entonces, como puedes ver, doctora Paulina, aquí tenemos otros láseres que no estaban en la diapositiva anterior, eh, y podemos ver que cada uno está como que en un lugar y justamente es un lugar del espectro electromagnético y esta parte es la que se mide en nanómetros. Nanómetros significa que, por ejemplo, este KPT está en los 532 nanómetros. Entonces, quiere decir que de aquí a acá mide 532. Y, por ejemplo, este láser de CO2 mide de aquí a acá 10.600 nanómetros. Eso quiere decir que su longitud de onda es muchísimo más grande que la del KPT, que mide 532. Entonces, de acuerdo a su lugar en el espectro electromagnético, es el efecto que van a ejercer sobre diferentes tejidos. Y bueno, ahora ya pasamos a esta cuestión de los tejidos. En esta tabla van a poder ver que no estamos hablando de tejidos como tal, sin embargo, son elementos que se encuentran dentro de los tejidos. Aquí tenemos agua, melanina, hemoglobina, oxihemoglobina, proteínas, hidroxiapatita. Entonces, ¿qué cosas tienen agua? Pues la dentina, ¿no? La encía. ¿Qué cosas tienen hidroxiapatita? El esmalte, igualmente la dentina. O sea, entonces, obviamente, esto se traduce en lo que podemos hacer nosotros en los tejidos dentales. Entonces, de acuerdo al lugar, por ejemplo, aquí está un ND-YAG, ¿no? O, por ejemplo, aquí están los herbios, ¿no? Que son de los láseres que se utilizan más en odontología. Entonces, tú, por ejemplo, aquí puedes ver que los herbios absorben muy bien agua. Tú puedes ver que el pico está aquí en los herbios y también absorben hidroxiapatita. Entonces, si tú quieres saber qué hace un tipo de láser, pues tienes que irte a esta tablita y verlo. Ah, pues un diodo, ¿qué va a hacer? Me va a actuar en hemoglobina y me va a actuar en melanina, ¿no? Melanina y hemoglobina. Cuando están por debajo de esto, que es la absorción, pues ya aquí no tienen efecto. Por ejemplo, como en el agua, el diodo pasa, atraviesa el agua, entonces puede atravesar y atravesar el agua. En cambio, los herbios encuentran agua y ¡pum! Ahí hacen su acción. Entonces, ahora sí, como que esta diapositiva ya tiene un poquito más de sentido, ¿no? Entonces les voy a platicar. Este es el ND-YAG, es un láser que se absorbe muy bien en hemoglobina y que tiene una profundidad de penetración. Penetración es como qué tanto, a qué profundidad llega de los tejidos, ¿vale? Entonces, este ND-YAG, por ejemplo, que podría tener una acción parecida a la del diodo, perdón, se me adelantó, este ND-YAG puede tener una acción parecida a la del diodo. Y ¿cómo voy a saber si prefiero uno u otro? Por ejemplo, el ND-YAG se absorbe mejor en hemoglobina y el diodo un poco mejor en melanina. Entonces, este ND-YAG
Si yo, no sé, o soy maxilo y opero muchos hemangiomas, pues el Nd:YAG me va a servir de maravilla, ¿no? Para melanosis, por ejemplo, pues el diodo, maravilloso, porque estamos hablando de melanina. Y así, ¿no? Estos dos son para tejidos blandos. Esa es otra cosa, que hay unos que son para tejidos blandos, otros que son para tejidos duros. Tejidos blandos, pues obviamente estamos hablando de encía, mucosa, ¿no? Y los tejidos duros, pues estamos hablando de esmalte, cemento, dentina. Y bueno, aquí de este lado tenemos otro que es de tejido blando, que es el CO2. El CO2 corta súper bien. O sea, si tú quieres hacer un corte extraordinario y que coagule excepcionalmente, entonces el CO2 es el indicado, ¿no? Para sangrados, etcétera. Y de este lado tenemos el Erbium cromo y el Erbium YAG. Estos dos son casi lo mismo. Sí tienen sus pequeñas diferencias, pero de hecho hasta nos podemos referir a ellos como los serbios porque tienen, o sea, tienen una acción súper parecida. Estos a mí me encantan porque podemos trabajar tanto tejidos duros como tejidos blandos. Claro, en tejidos blandos hay quien lo, o sea, todos los láseres pueden superar unos a otros en cierto procedimiento dental. ¿Por qué? Por justo esta cuestión de la tablita anterior, que de la absorción. Entonces, a lo mejor el herbio sí puede cortar encía, pero no va a coagular tan bien como un diodo porque no tiene esa especificidad por la hemoglobina, ¿no? Entonces, bueno, y el KPT pues realmente se utiliza como en blanqueamientos dentales, no es muy ampliamente, ni siquiera bueno, yo no conozco alguna marca que lo traiga a México, eso sí. Okay. ¿Y los herbios, así como en qué casos específicos yo los podría usar? Es que el herbio, la verdad es que te sirve para todo en odontología. Todo, o sea, todo. Ahorita lo vas a ver. O sea, la verdad es que si yo tuviera que elegir comprarme solo uno, me compraría un Erbium YAG o un Erbium Cromo. O sea, total y absolutamente. Entonces, bueno, ahora vamos a ir a esta parte justo ya de la acción y donde empezamos a ver qué cosas podemos hacer con estos láseres. Y bueno, lo primero que nos enseñan en la escuela, pues que es prevención. Y en prevención podemos utilizarlo en varios aspectos. Por ejemplo, hay mucho, como que los pacientes a mí me preguntan mucho, doctora, ¿me puede hacer la limpieza con el láser? Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no eliminaría sarro con láser. ¿Por qué no voy a eliminar sarro con láser? Bueno, aquí puse para que vean como que los láseres que podemos utilizar en cada una de las áreas, ¿no? Estas son fotitos de, por ejemplo, esta es de un Erbium YAG, que aparte es de la marca Fotona. Este aparte se llama el Skywalker. Este aparte trae un Nd:YAG agregado, pero realmente estoy representando aquí al Erbium YAG. Este es un Herbio Cromo, un Wire Lace de la marca BioLace. Y este es un diodo de alta potencia de la marca Introlight, que es mexicana. Ok, Y bueno, ¿y la que están quitando caries? ese que está quitando caries es el herbiocromo, que es este de acá, que pues es el que yo tengo en mi consulta. El hecho de que yo lo tenga en la consulta no quiere decir que es el mejor. O sea, el mejor es el que te sirva a ti y el que te funcione mejor a ti. La verdad es que el herbiocromo ahorita solo existe esta marca porque tienen una patente que de hecho creo que está a punto de vencer. Entonces ya seguramente vamos a empezar a ver en el mercado cada vez más marcas de este herbiocromo y pues a lo mejor mucho más accesible, esperemos, ¿no? Y bueno, Menos entonces, cuánto cuesta como el que usted tiene. sí, mira, hay dos. Uno, hay dos versiones, ¿no? Uno que es, se llama MD y el otro que es el iPlus. El MD está como en 800,000 pesos más o menos. Okay. Y el iPlus está como en 1,5 millones de pesos. O sea, la verdad, mira, yo siempre que platico con colegas sobre tecnología, a veces escucho sus preguntas o
las pláticas que tienen entre ellos. Ujú. Y escucho, ¿no? Una vez escuché un doctor que dijo, no, pues es que si yo puedo cortar con mi bisturí, que me cuesta 3 pesos la hoja o 5 pesos la hoja, pues porque voy a comprar un láser o sea, como ese estilo de cosas. Pero Sí. la verdad es que eh, el punto no solo es utilizar lo que tengamos, sino también tratar de hacer la mejor odontología posible. Claro, en mi caso, ¿no? O sea, cada quien muy respetable, muy entendible. También, obviamente, a lo mejor por eso te digo, de inicio, a lo mejor no vas a empezar con esto. Si te es posible, pues qué padre. Pero créeme que esta, o sea, cuando te empiezas a adentrar en la tecnología, la misma tecnología te va dejando y te va dando. ¿Por qué? Porque te vuelves alguien muy diferenciado. En el momento que te vuelves diferenciado, te vuelves único y te vuelves deseable para los pacientes, por así decirlo, ¿no? Por ponerlo en una palabra. Entonces, ya no eres un dentista más, o sea, eres un dentista especial. Y entonces eso se va a reflejar en que vas a tener una consulta muy llena, en que, por eso yo como que en mis redes sociales les platico, pues, como qué pueden hacer para tener un consultorio dental exitoso y todo, porque realmente estas tecnologías son las que me han permitido poder tener a full sin tener que hacer grandes promociones o grandes publicidades o yo tener, no sé, muchos contactos ni nada, ¿no? O sea, solamente necesitas especializarte mucho y diferenciarte mucho del resto. Y sí, créeme que vale la pena la inversión y sí te regresa, o sea, sí te Y el regresa. retorno, sí. Y yo Exactamente. empecé a oír hace años eso de quitar caries sin dolor o quitar caries sin el ruidito que odian los pacientes del motor, que empezó a estar muy en boga esto de quitar caries con láser. Sí, fíjate que mi consulta, o sea, los pacientes llegan justamente con esta cuestión que tú dices de, pero es que ya no voy a usar el taladro, ¿verdad? Es que no Ajá. soporto el ruido y es que me da un miedo horrible. Y entonces, la verdad es que el láser sí hace ruido, pero hace así, mira, tac, 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 tac. O sea, ese es el ruido, así, tac, 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 como no sé cómo decirlo, pero es así un ruido como de tac, tac, tac. Ujú. Y pues es muy diferente a la frecuencia, o sea, la frecuencia de la pieza es, o sea, es mucho más baja y entonces es mucho más aguda y esta es mucho más grave. Entonces es mucho menos desagradable para el oído porque también suena como fuerte, pero suena muy diferente. Y se les quita el miedo porque ya no tienen esa asociación porque es un ruido muy diferente. Y también en este aspecto que comentas que se me hace súper importante, lo del dolor, a mí yo siento que es más como una cuestión mercadológica o mercadotécnica, esta cuestión de que es tal cual así como que odontología sin dolor. La verdad es que sí te permite hacer procedimientos sin anestesia, pero hay otros que no, o sea, donde sí de todos modos tienes que anestesiar. Y a mí sí me gusta hacer como que darle, o sea, decirles la verdad, ¿no? Porque obviamente nos venden las cosas como que la panacea y ya esto es maravilloso y ya te olvidas de las carpool y pues no, no es cierto. O sea, si quieres que realmente tu paciente esté confortable, hay veces en que sí tienes que anestesiar. Por ejemplo, o sea, yo cuando voy a hacer una cavidad profunda, o sea, en mi vida, o sea, voy a no anestesiar al paciente, o sea, te juro que solamente tengo un paciente que de verdad tiene tanta fobia a la anestesia que prefiere aguantarse el dolor, que claro, el dolor que provoca el láser es mucho más soportable que el dolor que provoca la pieza. El láser no te va a calentar el tejido, Ujú. lo calienta, pero es superficialmente. Sí. O sea, en la No necesita superficie únicamente. enfriamiento como la pieza. Ajá. No necesita ningún tipo Ajá, de... solo superficialmente va a haber un aumento de temperatura. Ujú. No te va a generar vibración, no te va a generar presión sobre los tejidos. Entonces es mucho más noble. Claro que sí avienta aire y agua. Entonces, obviamente tú sabes que pues aire y agua en la dentina expuesta, pues es casi imposible que no te moleste, por más que el láser, al mismo tiempo el láser que está trabajando, sí genera cierta analgesia sobre las terminaciones nerviosas, pero la verdad es que no es suficiente para trabajar una cavidad profunda. Cuando sí, por ejemplo, me encanta y los pacientes sí salen muy, muy asombrados,
cuando voy a hacer, por ejemplo, gingivoplastía o una frenilectomía, solo pongo anestesia tópica. Y a mí me encanta utilizar una tópica que es líquida. Es de la marca Seiko y es líquida y es como, sí es fuerte, o sea, ¿Es el spray? Ujú. ajá, el spray, exactamente. Sí. Ese a mí me encanta utilizarlo para cuando voy a hacer este tipo de procedimiento, sin anestesia, uso solo la tópica y les va maravilloso, pero para tejido blando. Con el herbio, porque con el diodo sí dolería, porque ese sí genera mucho más calor. Y bueno, entonces en prevención, por ejemplo, regresando al tema de la limpieza, Ajá. yo, por ejemplo, el láser, el de herbio, sí te puede quitar, sí, los herbios, te pueden quitar sarro, sin embargo, yo no lo hago y no es recomendable hacerlo, porque el sarro y el cemento tienen pues, una dureza parecida. Entonces, si yo me pongo a quitar el sarro con el láser, puedo también quitar el cemento, entonces, o dañar, por ejemplo, el esmalte. Entonces, por eso no lo utilizo para eso. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un paciente que tiene gingivitis, ahí está maravilloso, porque yo paso el láser, no el de herbio, el de diodo, que el de diodo tiene una afinidad específica por el pigmento de las bacterias y las destruye. Entonces yo paso el diodo por todo mi surco gingival con una puntita especial y entonces que entra en mi surco gingival y entonces los pacientes de verdad vienen así, pero inflamados, que se han hecho mil limpiezas y todo, y regresan a la semana porque siempre les doy una revaloración de técnica de cepillado hasta que se cepillan bien, porque si no, después llegan a los 3 meses otra vez con el mismo problema. Entonces, metes ese láser de diodo y el paciente llega a tu consulta a la semana maravilloso el tejido y te juro que ellos sí lo sienten como magia, o sea, porque habían hecho de todo, se habían comprado todos los enjuagues y no les había funcionado. También, ¿qué otra cosa sí puedo hacer en cuestión de prevención con el láser? Lo puedo utilizar en vez del ácido grabador. Ya ves que para poder poner selladores de fosetas y fisuras, pues pones el grabador. Ujú. Con el láser puedes grabar el esmalte y crea unas micro retenciones que son, que generan mucha más adhesión del sellador o de una resina o de un cemento con el esmalte. Entonces, la adhesión es mucho más fuerte y el sellador o la resina te duran muchísimo más tiempo. Bueno, en cuanto a prevención, pues es como la parte donde realmente creo que lo podemos utilizar. No sé si se te ocurre alguna otra cosa como de prevención, donde no sepan tu audiencia dónde sí lo podrían utilizar o dónde no. No es tanto de prevención, pero yo tengo una duda, por ejemplo, para aftas o cuestión de cicatrización y eso también es bueno, ¿no? Sí, de hecho, ahorita te voy a pasar un video, viene casi al último, este, de cicatrización de aftas. Sí, el láser en cicatrización es muy bueno utilizar la baja potencia porque no duele. Pero cuando ya tienes una lesión activa, o sea, así como un afta, que el paciente llega así bien adolorido, ahí sí nos van a servir. Y ahorita te platico a fondo de eso cuando esté el videito para que lo puedas ver. Y bueno, vamos a la cuestión de operatoria. Y en operatoria, ¿qué no puedo hacer? No puedo quitar una amalgama con el láser. O sea, por ejemplo, cuando a mí me dicen, es que doctora, quiero que no utilices para nada la pieza conmigo y tienen amalgamas, o sea, le digo, es que lo siento mucho, pero no te puedo quitar la amalgama con el láser porque existen láseres industriales que no son para tejidos que cortan metal, pero el láser para tejidos biológicos, o sea, bueno, para tejidos biológicos, pues para tejidos, Claro. no puede quitar metal. Si yo quisiera quitar metal, tendría que quitar más bien el tejido de alrededor y pues no, y esto en vez de ser una odontología menos invasiva, pues voy a terminar causando daño, ¿no? Entonces, no puedo quitar amalgamas, ¿no? Sí Resina, puedo, sí. ¿mandé? Resina sí se pueden retirar. Sí, resinas sí se pueden retirar, eso es maravilloso, o sea, la resina sí totalmente se puede retirar y hasta se siente un olor muy especial que desprende la resina cuando la quitas con el láser. Y tú puedes quitar el caries,
puedes, y lo padre es que tú puedes ir cambiando los parámetros y de acuerdo a la profundidad en la que tú estés, puedes ir variándolos para hacer un poquito, para ir como más despacio. De por sí, otra de las cosas, platicando justo en este aspecto, que a veces me preguntan es de, ay, doctora, entonces es más rápido, ¿verdad? Le digo, no, o sea, al contrario. El láser es más lento, o sea, yo te quito una caries con una pieza y, ¿no? Rapidísimo. Bueno, no rapidísimo, pero sí mucho más rápido. Y en cambio lo hago con el láser y el láser va lento. Pero la verdad, yo en odontología sí creo que el tiempo es muy importante, pero lo más importante es que el tratamiento quede bien y que esté lo mejor hecho, entonces lo mejor posible. Entonces, no creo que sea una desventaja como tal la cuestión de que es más tardado. Tal vez al principio, cuando todavía no tienes tanta práctica, sí es muy pesado quitar las caries con el láser porque todavía no le agarras la onda de qué tanto le tienes que variar, los parámetros, para poder ir un poquito más rápido y no tardarte tanto. También el láser, por ejemplo, el de Herbio, que es los Herbios que son para quitar caries, y ahorita están desarrollando un CO2, pero no el tradicional de 10.600 nanómetros, sino uno de 9.300 nanómetros, que va a servir también para tejidos duros, para eliminar caries. Ok. Pero esto es muy nuevo, o sea, todavía no sale así como que al mercado ni nada la tecnología. Y cuando uso láser para quitar caries, ¿puedo elegir el diámetro del láser? Por ejemplo, si es una Sí, caries muy chiquitita, no quiero que destruya más. sí, eso es padrísimo. De hecho, el láser, este láser tiene dos piezas, por así decirlo, como si fueran las piezas de alta. ¿No? Una tiene una punta gruesa, grandota, de zafiro, y con esa puedes quitar mucho más rápido el tejido que quieras quitar, hueso, dentina, lo que sea, ¿no? Y hay otra pieza, que de hecho es esta que sale en el video, que tiene unas puntitas que son descartables. Y estas puntitas van en diámetros, desde muy delgadita hasta muy gruesa. Y lo padre es que también, como vas a ver ahorita en otros videos, tiene puntas para periodoncia, para endodoncia, para implantes. Entonces, realmente puedes elegir la forma, hasta la forma de, por ejemplo, normalmente, como es tu puntita, si es redondita, el haz de luz va a ser redondito. Y Ok. si tu punta es como planita, como si fuera un rectangulito, el haz de luz va a ser así, como rectangular. Entonces, por ejemplo, ese rectangular te sirve muy bien para una incisión, ¿no? Porque pues quieres ir cortando así como parejito, no tan como en puntito. Ujú. Y la que es redondita, pues para toda esta cuestión de operatoria es genial. Y también, bueno, hablando de esta cuestión de que ya se va como entre endodoncia pero muchas veces nos pasa en operatoria, de la comunicación pulpar. Ahora, la verdad es que cuando ocurre una comunicación pulpar, que tú ya la tienes prevista, o sea, ya viste la radiografía, ya sabes los síntomas del paciente, entonces ya sabes que es muy, muy probable. Entonces, esto sirve mucho porque tú sabes que cuando vas con el láser, no empujaste chips de dentina hacia la pulpa, sabes que el láser de Herbio genera unos singletes de oxígeno que matan las bacterias. Entonces, cuando tú estás quitando la caries, estás también desinfectando al mismo tiempo. Y lo padre del láser también es que no solo desinfecta hasta donde llega, sino que más allá, porque la luz penetra mucho más allá que una clorexidina o un químico que pudieras poner en la superficie del diente. También, por ejemplo, cuando tú llegas a la pulpa, obviamente tienes que valorar que tenga el sangrado, que el color sea rojo vivo, todo lo que ya sabemos para que podamos hacer un recubrimiento pulpar directo. Pero puedes coagular. Primero dejas que sangre, o sea, en vez de parar el sangrado como es lo normal, dejas que sangre, y una vez que ya, como que ya dejó casi de sangrar, coagulas y entonces se hace una costra. O sea, tú con el láser haces una costra y ya sobre eso, la verdad es que
hay estudios que dicen que puedes usar directamente ya el adhesivo, un ionómero, pero yo como que sí en ese aspecto soy un poco de la vieja escuela y sí, no puedo obviar el hidróxido de calcio puro, Ah, ok. pero funciona impresionantemente, al paciente no le duele nada, como se desinfectó muy bien la zona, funciona, eh, o sea, muchas endodoncias me las he evitado ahora con los recubrimientos pulpares directos, en vez de tener que hacer endodoncia. O sea, la verdad sí es hasta preventivo, ¿no? Porque aparte indujiste regeneración en la zona, porque cada láser tiene una capacidad de biomodulación, unos más y otros menos. Los serbios tienen poquita capacidad, pero sí inducen a la reparación. Entonces, también estás induciendo al mismo tiempo en esa zona específica la reparación. Y bueno, ahora, por ejemplo, en prótesis, bueno, perdóname, no sé si tienes alguna duda de la parte de operatoria. No, quedé No, bien. todo bien, vale. Todavía no hemos pasado perio, ¿verdad? En perio sí tengo. No hemos pasado perio. Bueno, ahorita en prótesis, la verdad es que yo para prótesis no la ocupo para hacer cavidades. Ahí lo que están viendo en el video es un videíto, voy a cementar un poste. Lo uso más para cementación que para preparación. Tú para preparar una cavidad, ya sea para una inlay, onlay, corona, lo que quieras, el láser te deja piquitos, o sea, no te deja la superficie planita como una fresa, sino que te deja todo lleno de piquitos. Entonces, si tú tomas una impresión en eso o quieres cementar en eso, ¿qué va a pasar? Pues esos piquitos se van a romper. Igualmente, si hacen la restauración, si tiene esos piquitos, se vuelve más frágil, no va a haber un sellado perfecto. Entonces, no, o sea, yo no recomiendo utilizarlo para prótesis, para hacer las preparaciones. Sin embargo, sí, por ejemplo, para cementar es extraordinario. Ya ves que ahora cada vez la gente como que va perdiendo más la dimensión vertical porque tienen bruxismo y encima pues con bruxismo, ¿no? Entonces, tienden a veces a tirar, tienen muy poco espacio para poder hacer una preparación y tienden a tirar y a despegarse las coronas, ¿no? Entonces, cuando tengo este tipo de pacientes y que no queremos hacer un alargamiento, por muchas cosas, ¿no? El alargamiento al final, pues quitamos soporte, ¿no? Soporte del diente. Entonces, si lo podemos evitar, pues qué mejor. Entonces, mientras tengamos el grosor mínimo del material, entonces podemos hacer este tipo de cementación donde toda la preparación se graba con el láser, no se usa ácido grabador y se pone adhesivo y luego lo cementa, le pones el cemento, se cementa y te juro que no se caen, pero para nada, o sea, es impresionante, esto sí es muy impresionante. Y entonces lo uso para cementar y para cementar también postes intrarradiculares, ¿no? Y ahora sí, ya llegamos, doctora, a la parte de periodoncia. Favorito. Pues mira, en perio, si quieres, empezamos hablando como de los láseres que podemos ocupar, porque son varios. Entonces, en perio podemos utilizar, este es un láser que se llama Periolase y que es el MPB7 y es específicamente para periodoncia. Es un Nd:YAG. El Nd:YAG tiene una penetración muy fuerte, o sea, un alcance profundo en el tejido. Entonces, cuando tú trabajas, pues llegas mucho más allá que si metes un diodo o metes un nervio. Entonces, es muy bueno para para el tratamiento periodontal. También puedes utilizar combinados el diodo y el herbio. Estoy hablando en este aspecto como para tratamiento periodontal, ¿no? De periodontitis. Y aquí está el CO2. El CO2 lo podemos utilizar como para cortes, ¿no? Aunque realmente a mí para cortar el tejido, si es como para una liberatriz, o sea, para volver, donde los tejidos se tienen que volver a afrontar, a mí no me gusta utilizar el láser. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero no me gusta, ¿por qué? Porque pues obviamente cuando tú cortas con el láser, coagula
Y entonces cuando tú unes los dos puntos, no tienes ese sangrado que va a hacer que se vuelvan a unir los vasos sanguíneos de un lado para el otro. Entonces, queda, o sea, a mí no me gusta usarlo, pero se puede utilizar. Y de que cicatriza, pues claro que sí cicatriza, ¿no? Pero es como por una segunda intención. Ok. Aquí en periodoncia, por ejemplo, cuando vas a cortar encía como tal, o sea que vas a hacer una gingivectomía, una gingivoplastía, una frenilectomía, es maravilloso. Ahí sí no tienes que, te evitas suturas, no necesitas utilizar suturas. Y el láser tiene una función donde tú puedes ponerle láser bandage, que es como un apósito quirúrgico, que de hecho en el video de AFTA lo van a ver, donde el tejido queda como si fuera con una costra. Y entonces ya el paciente no se va con el tejido así el rojo vivo, sino que se va con el tejido, pues así, con Cubierto. una costra encima, cubierto, Sí, exactamente. ya no trae, ya se va sin molestia. Exactamente, y la molestia exactamente es muchísimo menos, muchísimo menor. Para Y cortar bueno, hueso y encía, cualquiera, menos el de yodo. para hueso, el CO2 de 10.600 nanómetros no sirve, solo para tejidos blandos, ni el diodo. En cambio, los serbios el Nd:YAG tampoco es para tejidos duros. El Nd:YAG también es puro tejido blando. Pero en este caso, cuando quieres cortar hueso, entonces sí te vas a los serbios. Si yo quiero hacer osteoplastía, lo hago con un nervio. De hecho, en este video estoy haciendo alargamientos. Esta paciente no solo necesitó la gingivoplastía, el diseño de encía, porque si ves como que sus dientes están muy cortitos, ¿no? Y ya le vamos quitando la encía, pero cuando hice el sondaje, sí vi que se necesitaba osteoplastía. Entonces, después tú vas a ver que ahorita está esa punta y al ratito en el video se va a ver que utilizo otra punta y que voy midiendo con la sonda para asegurarme que estoy dejando un adecuado grosor biológico. Entonces, los parámetros cuando utilizamos encía y cuando utilizamos hueso son completamente distintos, pero son el mismo aparato. Utilizamos puntas diferentes, pero son el mismo aparato. Y de hecho, hasta la punta podría ser igual. A mí no me gusta, por ejemplo, ahí vas a ver cómo yo lo meto a través de la encía. Eso es lo maravilloso del láser. Yo no necesito alzar un colgajo para poder quitar el hueso alrededor. Claro, sí lo podría hacer, pero entonces le estoy quitando mucho de las ventajas que me está brindando el láser. O sea, yo ahí voy quitando, esa es la puntita, que es mucho más finita, tiene una salita muy redondita, muy pequeñita. Entonces, con esa yo voy quitando el hueso a través de ese surco gingival y cualquiera de los dos herbios me funciona bien para quitar el hueso. Se supone que el herbium YAG es un poquito más específico para los tejidos duros, pero la verdad es que el herbium cromo a mí me gusta mucho porque actúa muy bien también en tejidos blandos. Aunque los dos actúan en los dos, ¿no? Pero como que el herbiocromo tiene una ligera ventaja en tejidos blandos y el herbium YAG tiene una ligera ventaja en tejidos duros. Y, por ejemplo, hay una punta cuando vamos a hablar de eliminar o de erradicar enfermedad periodontal o de controlar enfermedad periodontal. Hay una punta que es larga y que la salida no, de la luz no es tal cual, así como recta, en línea recta, sino que es radial. La puntita es como un cono y entonces al ser un cono irradia la luz a todo alrededor y entonces tú, por ejemplo, con el láser de herbio, primero en periodoncia, primero entras con el diodo para desinfectar y matar todas las bacterias que están alrededor. Una vez que ya hiciste eso con el diodo, entras con el herbio. Bueno, pasas el ultrasonido, todo, y después entras con el herbio para quitar todo el tejido granulomatoso. Lo eliminas por completo con esa puntita que te digo que es como cónica y tiene una emisión de luz radial. Ok. Y bueno, pues obviamente si lo funciona para eso, o sea, funciona para absolutamente todos los tejidos. También el diodo tiene puntas diferentes. Para endodoncia usa una puntita más fina y para periodoncia utiliza una punta más grande. A mí la verdad me gusta utilizar la punta más grande para perio también.
si es que el surco lo permite, ¿no? Normalmente cuando tienen periodontitis, el surco está como, o sea, no está súper adosada la encía ni nada, entonces puedes entrar muy bien con Zanjado. una punta un poquito más grande para que no se te rompa, porque eso sí, o sea, las puntas son frágiles y más las del diodo, ¿no? Entonces, hay que trabajarlas con mucha delicadeza, con mucho cuidado. ¿Y se Pero mira, esterilizan o se desechan? se desechan, sí, son descartables, Ok. pero más o menos te cuesta una puntita del diodo, te cuesta 250 pesos y una del herbio te cuesta como 350 pesos. Ok. Es una por Y paciente. Ujú. pues sí, o sea, de preferencia sí es una por paciente, o sea, es como lo de las limas, ¿no? O sea, en el paquete tú vas a encontrar pues son de uso, son descartables y que son de un solo uso, pero ya en la realidad, en la práctica clínica mexicana, ¿no? En la práctica, o sea, en la vida real, pues cada quien tiene su manera de hacerlo, ¿no? Y hay quien los marca para ver cuántos usos tiene y que ya conocen sus instrumentos y que saben hasta dónde les da seguridad utilizarlo. Igual estas, o sea, sí se pueden meter al autoclave. Yo, o sea, sí he visto donde tienen sus paquetitos con sus bolsas de esterilizar y se pueden esterilizar y todo, pero sí, o sea, se supone que son de un solo uso para un solo paciente. Pero también podemos recordar que el láser mata a las bacterias, ¿no? Entonces tú, o sea, en la punta no vas a tener bacterias, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora vamos a esta parte de endodoncia. Mira, ahí ves una puntita que es muchísimo más delgadita y muchísimo Ah, más larga. como lima. Exactamente, es como una lima. De hecho, en endodoncia, para tú poder, eh, o sea, realmente meter los láseres, necesitas tener un trabajado hasta un número 40, porque si tienes trabajado a 25, que pues cada quien igual tiene a Técnica. lo mejor hay quien trabaja 25 porque dice, no, pues es que así hago menos desgaste del diente. Y hay otros que dicen, no, es que en una 25 todavía no estás realmente eliminando todo el tejido del conducto, ¿no? Y así, o sea, cada quien tiene como que una vertiente, pero cuando vas a hacer con láser, sí tienes que haber llegado hasta una lima 40 por lo menos. Y entonces, en endodoncia, lo podemos utilizar, aquí se utiliza al revés que en perio. Primero metes el herbiocromo. El herbio, ¿qué va a hacer? Te va a eliminar todo el smear layer, el barrillo dentinario. Lo va a eliminar y va a hacer una desinfección superficial con estos singletes de oxígeno que te platicaba hace ratito que se generan, ¿no? Y después de esta eliminación del barrillo dentinario, entonces ya pasamos el diodo para matar las bacterias. Lo padre del diodo es que te va a llegar hasta 1 milímetro más allá de donde tú lo estés irradiando. No lo colocas, lo colocas 1 milímetro antes de tu terminación de tu foramen apical, Ujú. pero va a llegar la luz Hasta, hasta tu hasta hueso. foramen. Ajá. Sí, 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 completamente. O sea, tú puedes limpiar hasta la parte de alrededor. Entonces, eso, la verdad, les ayuda a que cicatrice, bueno, a que se recupere mucho más rápido de una infección, ¿no? También, por ejemplo, yo tuve un caso de una paciente que ya traía 3 endodoncias hechas, las 3 estaban bien hechas, tenía abscesos y ya tenía súper grande porque de chiquita se cayó. Entonces, ya sabes, esos típicos dientes que, híjole, los pacientes sufren muchísimo. Y con el láser, la verdad, lo pasamos, o sea, en vez de hacerle una cirugía a la niña que tiene 14 años, a través del foramen pues súper amplio que tiene ese diente, trabajamos todo y desinfectamos todo ese tejido Ujú. infeccioso y la niña ahorita tiene su diente perfectamente en boca, esto ya fue hace 2 años y la verdad es que, o sea, ella está feliz porque
pues ya ella pensó la verdad que lo iba a perder y la verdad todos pensábamos que lo iba a perder porque pues estas son cositas que puedes hacer con el láser pero que nadie te las enseña, ¿no? Que es así como que pues experimental, ¿no? En este Como en aspecto. esa niña se evitó limar más, o sea, con la cavidad que ya tenía, se quitó gutapercha y se Mira, desinfectó. por ejemplo, Ajá. la gutapercha la tienes que quitar con lo que lo quites, ¿no? Headström, lo que tú utilices, ¿no? Gilo, lo que tú quieras utilizar. Lo eliminas y con el láser sí puedes limpiar las paredes. ¿Qué no puedes hacer? Conformar. Si, o sea, la lima es irreemplazable. O sea, no vas a conformar el conducto dentinario, el conducto radicular con el láser. Y, por ejemplo, para hacer accesos, hay pacientes que me dicen, es que yo no quiero que uses la pieza. Ujú. Sí lo he hecho, sí he hecho accesos sin utilizar completamente la pieza, sin embargo, pues lo vuelve súper tardado porque hay que eliminar un montón de tejido dentario y aparte no es solo el montón de tejido, o sea, la cantidad de tejido, sino que también la angulación para que no quede este techo pulpar. Entonces, es muy complicado, no lo recomiendo porque es muy cansado y se vuelve también para el paciente pues mucho más tiempo de tener la boca abierta, Ujú. pero pues existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Se puede hacer un acceso, pero no podemos conformar y sí podemos limpiar las paredes del diente, o sea, sí nos podemos evitar tallar más el diente y debilitarlo más, eso también es algo maravilloso, ¿no? Ok, y para Y cuestiones externas como abscesos también se puede colocar láser. sí, por ejemplo, hay una técnica que, bueno, aunque ahora no es el tema de terapia fotodinámica, porque ese es con láser de baja potencia, pero hay una técnica donde tú a través de la fístula te metes el o los láseres, ¿no? Dependiendo de cómo lo vayas a hacer, y desinfectas. Y si cierran, ¿no? Todo depende del origen de la infección. Si el origen es una fractura, pues no se va a eliminar. Si en cambio, si es una infección perirradicular, pero ya todo está bien trabajado, pues Ujú. sí se va a Sí, eliminar, ¿no? sí. Y Tratando bueno, el origen. Ujú. también podemos hacer apicectomías, o sea, Sí. por ejemplo, yo normalmente hago con el bisturí la liberatriz, por lo que te comentaba, ya desprendo, de hecho hasta podrías desprender el periósteo con el láser. No lo hago porque se me hace más sencillo, más como que lo puedes hacer más limpio con tu legra, pero sí lo podrías hacer si quisieras o que estuviera muy duro o algo, lo puedes ir desprendiendo muy suavemente con el láser. Y el acceso lo puedes hacer con el hueso. La verdad, el que diga el acceso al ápice lo puedes hacer con el láser de Herbio. Me encanta quitar hueso con el láser. O sea, de verdad, sí es maravilloso, porque ahí sí, como el hueso es mucho más poroso y menos denso que la dentina, lo elimina muy rápido. Entonces, para eliminar hueso es muy bueno el láser de Herbio. Y también podrías cortar tu ápice con el láser. Sin embargo, pues el corte, como te había platicado, no es tan fino. Entonces, a mí me gusta, yo utilizo el piezoeléctrico, ¿no? Porque tiene una sierrita que así lo deja así súper lisito, pero pues la pieza, o sea, con el instrumento que quieras. Y pues ya, obviamente para la retropreparación y todo eso no utilizamos el láser, sí lo podemos utilizar para desinfectar toda la zona, tanto el herbio como el diodo, para desinfectar toda la zona, pues de la infección, ¿no? Perirradicular. Y para la parte de ortodoncia, mira, aquí está el video del afta que te platicaba. Bueno, yo pues no soy ortodoncista, ¿verdad? Pero sí el láser, sobre todo el de diodo, se utiliza para hacer ortodoncia acelerada. Hay más literatura de láser de baja potencia, de diodo, para acelerar, pero también la hay con el láser de diodo de alta potencia. ¿Qué hace? Por ejemplo, tú cada vez que va tu paciente a la consulta, a su consulta, le pasas el láser en cada diente, en 3 puntos en cada diente, Ujú. y eso hace que se acelere el tiempo. Tú en vez de verlo cada mes, le acortas y lo ves cada 3 semanas y vas viendo los avances
mucho más rápidos. Y bueno, también, por ejemplo, ¿qué paciente de ortodoncia no ha tenido un afta, verdad? Pobrecitos. Entonces, por eso puse este videíto donde le estoy quitando a un paciente un afta. Lo primero, lo puedes quitar solo aquí, o sea, a veces en algunos videos yo utilizo, mira, ese es el láser bandage. Si ves cómo se pone como blanco el tejido y ahorita lo último vas a ver cómo se hace una costra. Sí, sí, Ya, no se ve. sangra y se queda ahí una costrita. Entonces, tú puedes usar un solo láser o puedes usar dos. O sea, obviamente si tienes todos, pues de hecho en un solo procedimiento, pues a lo mejor vas a usar todos. Pero si tienes uno, utilizas ese uno para todo lo que se pueda usar. Entonces, por ejemplo, ahí si te fijas, ni siquiera está tocando. Ese es un láser de diodo y no está tocando el afta. Está por como a unos 8 milímetros de la lesión y eh, se siente el calor cuando te lo pasan, se siente el calor intenso y sientes cómo se empieza como a contraer el tejido. Y después ya pasé el láser de Herbio para crear esta como zona de láser bandage donde tiene como su apósito quirúrgico. El paciente de verdad en 2 días ya no tiene afta, son afta que le iba a durar o que normalmente le dura 14 días. Sí. Y te lo digo porque este paciente muy seguido tiene recurrencia y él sufría muchísimo antes de que empezáramos la cuestión esta con el láser, ¿no? Sí, Entonces, al ser de alta potencia con una sola cita, como ya se hace esa una, costrita, ya con eso tiene. Yo llegué a usar de baja potencia en una clínica que trabajaba yo y también colocaban naftas, pero sí tenían que ser varias sesiones. No es tan ah, rápido como este. Ajá. sí, es que la verdad es que sí, la alta potencia, o sea, yo tengo baja potencia y la uso y todo, pero sí supera. Es como lo que te platicaba, si tienes solo baja potencia, pues úsala. O sea, créeme que es mejor que no usar nada. O sea, definitivamente sí va a ayudar. Pero si tienes alta potencia, entonces como que vas dejando un poquito abandonados para ciertos procedimientos los otros láseres porque utilizas lo que funciona mejor. En la alta potencia tú la pasas y él ese día se va sin dolor. O sea, eso es mágico, o sea, porque obviamente vienen sufriendo un buen. Y en ese momento ellos en 1 hora ya no tienen dolor y en 2 días ya no tienen el afta. Entonces, sí funciona súper bien para esa cuestión de eliminación de aftas. Ok, y para cualquier tratamiento entonces de ortodoncia, va a Sí, reducir el tiempo a la larga de significativamente el tratamiento. sí, lo que pasa es que como con por ejemplo, el láser de diodo tiene mucha más capacidad que el de Herbio para fotobiomodular. Entonces, esta fotobiomodulación que hace, pues estimula a los osteoblastos y a los osteoclastos, que son los que hacen que se puedan mover más rápido los dientes. Entonces, estimula todo este proceso para que haya un movimiento dental más rápido sin que haya una reabsorción radicular o que se ponga en riesgo la integridad del diente, ¿no? Ujú. Y también sabes que el dolor, o sea, no solo es que lo acelera, sino que el paciente no va a tener dolor. Se reduce muchísimo. Yo te puedo decir que como un 80% de las molestias que va a tener ya no las tiene. O sea, te va a decir, ah, pues muy poquito, muy leve, pero, o sea, si te dicen la diferencia es extraordinaria. O sea, Eso está buenísimo. Se van a sí. evitar el paracetamol. Sí, totalmente, claro. Sí, exacto. También, de hecho, tenía un maestro que justamente nos decía eso, que el láser es como si se parece mucho a la farmacología, porque justamente como lo vas a usar el láser, es esta cuestión de la dosis que le debes de dar al tejido de frecuencia, de intensidad, y tienes que dosificarle estos fotones al tejido. Ujú. Es como Y muy bueno, específico. Todos estos láser tienen una pantalla. Si yo compro uno, a mí me van a capacitar, a mí me van a enseñar, o sea, cómo usarlo en cada tejido, cantidad de potencia del, no sé, de iones mira, aplicar y... Ajá. cuando lo compras, o sea, sí tienen una pantalla y depende del modelo, va a Ujú. venir, en unos modelos viene pregrabado, así de, ay, pues
Así, preparación como cavitaria, una tablita, ajá, que la das. endodoncia, ajá, o sea, vienen ya preprogramados, ¿no? Ujú. Y en otros no, nada más viene como para que le muevas los parámetros. Pero cuando te capacitan, es normalmente un curso de 1, 2, 3 días y te dan todos te dicen, pues mira, te lo voy a programar. Y ya te dicen, para esto usamos esto y para esto, ya. Entonces ya tú bien contenta porque pues ya lo vas a hacer, ¿no? Pero ya cuando lo estás utilizando, pues de repente, pues al paciente resulta que, ay, no, que me duele, o empiezas a ver que va bien lento, o que no estás pudiendo cortar, o que la encía se resiste, o sea, o que no puedes parar el sangrado, no, pues si este es el parámetro para parar sangrado y resulta que no lo puedo parar. Y entonces ahí es cuando te empiezas a frustrar, o por lo menos yo me empecé a frustrar, ¿no? O sea, frustrar en el sentido de decir, es que no puede ser, o sea, yo siempre creí, o sea, siempre creí mucho en el láser, entonces decía, no, es que siento que me falta algo a mí, siento que la tecnología sí sirve, pero que a mí me falta algo. Y pues ese algo eran conocimientos muy especializados. Entonces, la verdad es que si los que sean ese tipo de doctor que, o sea, quieren comprar un aparato, empezar a usarlo y ya, no, o sea, el láser no es recomendable porque sí tienes que tener esa pasión por querer estudiar más, por aprender más, eh, esa como inquietud, ser inquieto, ¿no? De conocimiento, porque si no, no te va a servir, o sea, lo vas a tener arrumbado, o sea, va a ser un desperdicio de dinero. O sea, yo conozco muchos doctores que lo tienen arrumbado en su consulta y solo lo usan para decir que utilizan láser y cuando ni siquiera lo utilizan porque no les funciona a ellos, ¿no? Sí, y el mismo, también el descubrir el aparato, estudiar, ver qué frecuencias te sirven en cada tejido. Tú lo puedes ir, de la mano de los estudios, ir, aplicándolo con tus pacientes, ¿no? Sí, totalmente. De No me hecho, funciona, le subo, le bajo, ajá, sí. así es, o sea, por ejemplo, yo tengo dos láser de Herbio y uno es el MD y el otro es el iPlus. Y el iPlus como que tiene un problemita, como que me da menos agua y ya me lo fueron a checar y todo, pero, o sea, ya no hay, como que no le pueden mover más, me dijo el ingeniero, ¿no? O sea, es lo máximo que me va a sacar de agua. Entonces, si yo no supiera cómo manejar y cómo funciona el láser, que funciona a través de su afinidad por el agua, entonces yo no sabría que, por ejemplo, tengo que aumentar el agua para que no le vaya a provocar yo pulpitis irreversible a mi paciente, porque entonces sí calienta el tejido. Entonces, sí, exactamente, es justo esta cuestión de ir investigando, viendo por qué, como que ahí el láser es muy de conocimiento de fondo, o sea, como de entenderlo desde sus bases, y entonces ya es muy sencillo aprender a aplicarlo. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Y Es- bueno, en cuestión de cirugía bucal, pues igual podemos usar el Nd:YAG, podemos usar el CO2, podemos usar los herbios y podemos usar los diodos, ¿no? Los diodos, te digo los diodos porque hay diodos de 810 nanómetros, de 940, de 980 y cada diodo es diferente. Por ejemplo, si tú vas a comprar un diodo, tienes que ver de qué, o sea, qué cosas haces tú y qué longitud de onda tiene, porque no por ser un diodo funciona uno igual que el otro. Hay de 450 nanómetros, o sea, sí tienes que, antes de comprarlo, tienes que investigar muy bien en qué longitud y qué longitud, qué afinidad con qué tejido tiene esa longitud para saber si a ti te va a servir bien en tu práctica dental. Sí, tú decir, Igual, en qué lo voy a sí, usar? Como hacer una lista en lo que te gustaría, investigar cuál de todos es el que se acomoda más a tus necesidades y a lo que tú quieres hacer con él. sí, exacto, por supuesto. Y también si quieren en ese aspecto algún tipo de asesoría o lo que sea, pues ahí igual me pueden buscar en las redes porque para decirles como qué les, guiarlos, ¿no? ¿Qué les podría servir? Y sí, se me hace buenísima idea, o sea, hacer una lista para que tú le preguntes, porque obviamente el fabricante o el que lo comercializa, pues te lo va a vender de maravilla, ¿no? Pero a lo mejor sí hay ciertas preguntas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿puedo hacer este tratamiento? ¿Existe otro mejor?
para hacer este tratamiento? O sea, hacerle todas las preguntas posibles para que realmente te des cuenta si solo es porque te lo quieren vender o porque sí es el láser que te va a funcionar a ti realmente. Ok, y en cirugía bucal, por ejemplo, ahí nada más se están quitando la Ahí encía. es una operculectomía, pero yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para terceros molares. ¿Para qué? ¿En qué parte de, por ejemplo, los terceros molares no? Para la odontosección. O sea, no, yo me tardaría años, siglos para hacer una odontosección con láser, pero para, por ejemplo, hacer toda la parte de la osteotomía, sí, completamente. O sea, para quitar todo el hueso, Sí. fenomenal. También para coagular, cuando no sé, que como que el sangrado no para o algo, puedes usar el diodo tanto aplicándolo así como puntualmente, o sea, como físicamente, que hasta sale humito, hasta también lo puedes usar lejos en toda la zona y generas una hemostasia generalizada de todo el tejido donde lo irradiaste. ¿Y qué tal sirve el láser? Como por ejemplo, sí, sabemos que es para cicatrizar, bueno, no para cerrar vasitos sanguíneos pequeños, pero también si diera con alguna arteria o algo, también la podría cerrar. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el más potente para eso es el CO2. O sea, te va a cerrar lo que le pongas ahí en el momento. Pero, por ejemplo, si no tienes uno a la mano, bueno, el Nd:YAG y el diodo. Y si no tienes ninguno de esos a la mano, también el Erbium YAG. O sea, todos los que sean de tejido blando te pueden servir, van en escalerita, ¿no? O sea, unos más y unos menos, pero todos te pueden servir para coagular. Nada más, por ejemplo, en el herbio lo que tienes que hacer para coagular es le quitas por completo el agua. Y entonces, como no vas a tener agua saliendo de la pieza, ¿de dónde va a agarrar el agua? Del vaso sanguíneo. Y entonces ahí va a ser la coagulación. Ah, ok, ok, sí, es una ciencia esto. Sí, sí es una ciencia, pero es súper entretenido. Y bueno, en implantología, mira, ahí vas a ver cómo este implante tenía una infección perimplantitis, pero estaba súper estable, o sea, estaba completa y absolutamente estable, no tenía obviamente nada de movilidad, de toda la parte palatina estaba completamente integrado. Entonces, aquí lo que hicimos fue, pues, eliminar todo el tejido granulomatoso y desinfectar. Aquí no es recomendable utilizar el diodo porque como es metal, se puede calentar y si se calienta, igual, o sea, puede fracasar la integración al hueso. Entonces, lo mejor es utilizar el láser de herbio, que es un láser frío. ¿Por qué? Porque el herbio, en cuanto encuentra agua, ahí, ahí ya hace su efecto y no se va a seguir yendo a la profundidad. El diodo, sí, encuentra, pero va, penetra, penetra. Y el Nd:YAG todavía mucho más. El CO2 es superficial, o sea, donde encuentra también así, ¿El ya, frío es ejerce su efecto. láser frío? ¿Me decía? Sí, los serbios Láser frío se sí le llama caliente. láser frío, o sea, no es que no produzca calor, porque sí produce una termoablación, pero por eso tú lo puedes utilizar sin que te duela, porque como se usa con agua y lo que va a calentar es el agua, y de hecho el agua así microscópicamente la evapora. Y entonces, pero el tejido no, porque es como cuando tú tocas una plancha y la tocas rápido, Ujú. entonces no te quemas. Pasa igual con el láser, como son microsegundos, entonces pum, 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 y entonces nunca genera la cantidad de calor tan fuerte como para quemarte. Es como si dejo la mano en la plancha, o sea, ahí sí me voy a quemar. Sí. Así pasa igual con el láser de herbio. Y el diodo no, o sea, el diodo sí es una onda continua que, o sea, lo pongo y aunque lo ponga poquito, me quema, Ok, sí. ¿vale? Y también, por ejemplo, este láser, cuando voy a quitar que voy a poner el tornillo de cicatrización o destapar el implante, también me sirve muy bien como para quitar así muy, muy, con mucha Decía. precisión la Ujú. encía, exactamente. Sí. Y bueno, en estética, aquí es donde sí tiene aplicación el KTP, lo podemos usar para blanqueamiento. Por ejemplo, tú ahí estás viendo un diodo de alta potencia, pero es otra pieza.
es la pieza de blanqueamiento, que es una pieza como más grande, ¿no? Entonces, ¿en qué me va a ayudar? Me va a acelerar el tiempo de acción. O sea, yo en vez de tener que dejarlo 15 minutos actuar, lo puedo dejar 5 minutos actuar y entonces voy a terminar mucho más rápido mi blanqueamiento porque aceleré el proceso de liberación del oxígeno, Ok. del blanqueamiento, del peróxido de hidrógeno. Y también es muy importante que si lo vas a usar con un diodo, por ejemplo, sea un blanqueamiento que tenga un pigmento, ya sea morado, azul, rojo, pero que tenga No sea pigmento. transparente. Ujú. Exacto, que no sea transparente, porque si es transparente, el diodo lo va a atravesar. En cambio, si tiene pigmento, ahí como tiene como diana el pigmento, ya sea rojo o el azul, mucho más hacia azules, porque como viste en la tabla, se enfoca mucho más en melanina. Ujú. Entonces, va a irse y va a crear su efecto sobre el pigmento. Y entonces, si el blanqueamiento está pigmentado, pues va a hacer que actúe mucho mejor que si fuera un blanqueamiento que es transparente, ¿no? Pero para Y blanqueamiento también, se pueden usar todos sin problema. sí, así es. Y también te genera, o sea, mucho menos sensibilidad. Sí te da sensibilidad, ¿eh? O sea, tengo pocos pacientes que dicen, no sentí nada. No, la verdad es que sí te da un poco de sensibilidad, pero muy leve. O sea, de un 100% que les daba sin el láser, eh, se les reduce como un 80%. Ok. Sí, es muy Bien. considerable. Y en pacientes muy, 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 muy sensibles, lo que hago es que les coloco este láser que solo se coloca 30 segundos por cada arcada, bueno, más bien por cada cuadrante. Y luego, durante el resto de los otros 5 minutos que dejo el blanqueamiento por ciclo, les pongo el de baja potencia. Y así es como si tengo la mayor analgesia posible para que no sufran los pacientes. Sí, y el Y tiempo la en verdad es que, sillón se reduce, también eso es bueno. ¿cómo? El tiempo en sillón que está el paciente se reduce y eso está súper bien. Sí, sí, la verdad sí, porque sí ha de ser medio desesperante estar como que con la boca abierta tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así es. Y bueno, también lo puedes usar para, por ejemplo, carillas, para cementar las carillas. Ya ves que las carillas también no tienen tanta retención. Entonces, yo tengo pacientes que llegan conmigo porque traen buenos trabajos, pero, o que agradables, ¿no? Bonitos trabajos, pero me dicen, es que no inventes, ya estoy harto de que se me cae y se me cae y voy y me lo vuelven a pegar y no manches, o sea, y no puedo estar así, ¿no? Entonces ya le cemento con el láser y créeme que se acaba su problema completamente. También ahorita vamos a ver lo de melanosis en la siguiente diapositiva, Ujú. pero también para melanosis, o sea, en melanosis, esos pacientes que enseñan la encía y que tienen manchas, pues también se quita súper bien. Y también, por ejemplo, para descementar carillas, eso es maravilloso. O sea, tú en vez de tener que fresar la carilla, pones el láser de Herbio en ciertos puntos Ujú. y como te digo que tiene una afinidad al agua, se va a ir al, al agua del cemento. Y entonces, ¡crack! Va a hacer que truene el cemento y se despega del Sin que se diente, fracture la carilla. sin Ujú. fracturar la carilla y sin tocarla. Entonces, eso también es muy padre. Bien. Y bueno, ya en esta parte, yo la verdad, odontopediatría es como que de lo que más me he alejado de la carrera. O sea, de plano, yo ya no me acuerdo de nada. Y pero bueno, obviamente no es un paciente, no es un niño, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, también se puede usar en muchísimas áreas, ¿no? Lo puedes usar en pulpotomía, lo puedes usar para selladores, lo puedes usar para Para quitar frenillo, caries. para ¿Mande? anquiloglosia también, ¿no? Ah, sí, no, para la frenilectomía lingual es Ajá. maravilloso porque es muy rápido, o sea, es así como rapidito, rapidito y sin anestesia. Sí, Entonces, la verdad, los sí, niños es que súper bueno para necesitan. todas las frenilectomías. Ujú.
Así es. Y también pues si tienen manchitas en la encía y todo, porque a veces les dicen, no, es que tienes la encía sucia o así, ¿no? Entonces, ya los niños, algunos hay unos crueles, pero hay otros que son muy lindos. Entonces, igual, pues para que tengan esta cuestión de Para que no melanosis se sientan. fisiológica. Y no necesitas apósito ni nada. O sea, nada No, más. no, no necesitas apósito, o sea, lo puedes hacer con el mismo láser. Y eso sí te iba a platicar, o sea, por ejemplo, en esta cuestión de eliminar de melanosis, es mejor el diodo, o sea, en un adulto, en un niño se utilizaría el Erbio, porque no le tengo que anestesiar, pero en un adulto utilizaría el diodo, ¿por qué? Porque el, el diodo pues tiene afinidad por este pigmento y entonces realmente elimina al melanocito, o sea, destruye el melanocito. En cambio, el herbio nada más te va a quitar la encía, pero si en tu capa basal quedaron melanocitos, va a volver a salir y a repigmentar, porque la célula que produce el pigmento, pues al final sigue ahí viva, ¿no? Sí. Entonces el diodo para esto está mucho más indicado. Y ya sería definitivo, ya no necesitarían otra. Exacto, sería definitivo, que normalmente pues eso es algo que pues tú lo eliminas con otros métodos tradicionales y pues no, o sea, es igual, tiene recurrencia, en cambio con un láser de diodo ya no. Súper bien. Y bueno, en este aspecto Me queda de una los duda. tratamientos, Para patología bucal, en qué se puede usar? mira, para patología, la verdad es que no lo ocupo tanto porque los bordes de la muestra cambian. Al haber sido irradiados con láser y quitados con láser, ya no es un corte perfecto así con los vasos sanguíneos así, pues sí, como tal cual cortados, sino que se fueron coagulando y cambió la morfología del tejido con el láser. Entonces, sí los patólogos prefieren que lo haga, o sea, o que lo hagamos o hacerlo con bisturí. Pero sí, también en cuestión de quitar un fibroma traumático o de quitar un torus también, ¿no? Quitar un Sí, no, por ejemplo, mucocele. ahí sí, o sea, cuando no vas a hacer biopsia, Ajá. maravilloso. Por ejemplo, los pacientes que tienen, ya sabes, justo, ¿no? Hiperplasias que se mordieron o traumáticas, se los quitas así, pum, en un segundo sin anestesia, sin dolor, y en 5 segundos ni siquiera necesitaste, sutura y nada más le mandas su gelecito como para que no, bueno, tanto para que no se vaya a infectar como también para cicatrizar y se acabó. O sea, y van a cicatrizar muy rápido. O sea, van a sanar muy rápido, mucho más rápido que si no hubiera sido con la que hubiera sido con el bisturí. Sí, creo que sí, hasta para torus, que también maxilofaciales lo hacen, remover torus también se me hace súper buena idea. Sí, para remover todos, la verdad es que nunca lo he hecho, pero sí, sí, sería maravilloso porque el láser en hueso funciona como mantequilla, así, lo va quitando así como si fuera mantequilla, muy, muy padre. Ujú. Ok, ya. Ya esa fue la muy última duda. Muy bien, doctora Paulina. Oye, pues se me hace que tú vas a ser una gran lazóloga. Esperemos, esperemos. Al rato voy a tener mi láser en mi consultorio. Ay, qué padre, ¿no? Pues muy bien. Ahí invitas para festejar. Muy bien, pues mira, definitivamente, o sea, como en todas las tecnologías y en todo en esta vida, pues hay pros y hay contras, ¿no? A lo mejor de los contras que yo le podría ver al láser es que pues tiene un costo muy caro, lo que estuvimos platicando, o sea, no es una inversión fácil y a lo mejor no es fácil animarte, ¿no? Ahora hay planes de arrendamiento donde puedes adquirir el equipo sin tener que desembolsar el dinero de inicio. Yo la verdad es que, o sea, sí veo muy bien estos planes de arrendamiento, pero siempre prefiero como que el equipo sea tuyo y pues no tener que estar pagando mensualmente, aunque también fiscalmente pues es un buen, o sea, es mucho más deducible si lo haces en arrendamiento. Y obviamente que es más barato como un carro, que si lo compras de un solo pago, un arrendamiento genera intereses, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, o sea, te termina saliendo muchísimo más caro. Y la verdad es que también, ¿por qué no me gusta? Porque hay una curva de aprendizaje. Entonces, obviamente tú al inicio no le vas a sacar el provecho que le vas a sacar
cuando ya lo hayas dominado. Entonces, si tú empiezas arrendándolo y todavía no le agarras la onda, pues te vas a desesperar, ¿no? Porque aparte te está generando un gasto como que constante y muy visible, ¿no? Entonces, yo creo que mejor hacerlo tuyo, tratar de conseguir una cuestión de meses sin intereses, eso sería como lo más adecuado, ¿no? Un enganche y meses sin intereses. La verdad es que sí, siempre se puede negociar y ahí como que pelear esas cosas con las compañías, ¿no? Ujú. Y bueno, también otro contra sería la cuestión del tiempo. El tiempo que requieres en la consulta, pues casi siempre es más largo. A lo mejor en tejidos blandos no, al contrario, en algunas cosas es más rápido porque te evita tener que suturar, ¿no? O hacer liberatrices. Pero en otros procedimientos, sobre todo en tejidos duros, es más lento, o sea, es más lento que una pieza, pero bueno, ahorita vamos a hablar de los pros. Pero bueno, si tú eres de esos dentistas que les gusta hacer todo súper rápido y que quieren pasar al siguiente paciente, al siguiente, pues sí, no, o sea, sí tienes que ser un poco paciente, y tener como esa calma, ¿no? Para poder utilizarlo y atender al paciente como es debido, ¿no? También la complejidad, o sea, igual lo que platicábamos, o sea, no es un aparato que lo compres y ya, ¿no? No sé, yo compré mi piezoeléctrico y nada más veo unas conferencias y todo, y pues ya, lo empiezo a utilizar muy padre y no, o sea, es un aparato que requiere un conocimiento profundo. Entonces, igual, o sea, si no quieres o no tienes el tiempo de estudiarlo, pues no tiene caso adentrarte en esta cuestión, ¿no? Mejor seguir con lo que ya utilizas, porque si no va a salir al revés. Por ejemplo, yo conozco un doctor que me dijo, es que de verdad lo puedes utilizar para quitar las caries. Me dice, yo las dos veces que lo he usado, dice, una vez se me fue endodoncia y la otra hice comunicación. Y es que es eso. O sea, y que no creas que es un doctor, o sea, cualquiera, o sea, es un doctor que está en Palmas, o sea, Bien que reconocido. ya tiene 50 años, o sea, muy posicionado, que hasta da clases en una universidad, Mm. pero es que la odontología es una cosa y la odontología con láser es otra. Entonces, eso hay que tenerlo bien, bien en cuenta. Y la fragilidad del equipo, híjole, eso sí, yo la verdad siempre, si tienes un equipo de trabajo que sea confiable o que solo tú si solo estás tú, bueno, pues ya, o sea, tú lo cuidas, ¿no? Pero si Sí. tienes un equipo de trabajo, o sea, tienes que hacerlos súper conscientes de la fragilidad que tiene, porque funcionan a través de fibras y estas fibras son de cuarzo y el cuarzo pues es vidrio. Entonces, si tú pasas y jalas el cable, pues a lo mejor piensas, ah, pues es un cable, pero resulta que no, es una fibra de vidrio. Y si rompes esa fibra de vidrio, pues son 150,000 pesos o 200,000 pesos que tienes que pagar por esa mugrosa fibrita porque pasaste y lo jalaste con el brazo. Entonces, sí tiene ciertos cuidados, ser muy delicado. También si eres muy brusco, yo creo que sí, tampoco el láser es como la opción para ti. Bueno, no para ti, para alguien brusco. Y bueno, en los pros, que la verdad, obviamente yo como soy amante de láser, pues siempre le voy a ver más los pros que los contras, pero la verdad lo que más me ha impactado es el miedo, que tiene la posibilidad de quitar el miedo al Mm. paciente. Como yo tengo este tipo de consulta, mi paciente siempre es un paciente muy temeroso, que viene de experiencias muy traumáticas y que viene de padecer con muchos tratamientos. Entonces, cuando llegan y me dicen, es que es con láser, ¿verdad? Y es que ya no, o sea, se sienten muy tranquilos y ya como que tienes la mitad de la batalla ganada, ¿no? Obviamente la otra mitad ya es cuando realmente estás haciéndole el tratamiento, pero ya ellos entran con un mood y una mentalidad mucho más tranquila a la consulta y eso pues se agradece bastante. Sí, sí, ya el que no lleguen en el sillón todos así, ya es ganancia.
Sí, cómo no. Porque aparte de ese estrés, pues también nosotros nos lo Sí, comemos, o no los sea, pasan, sí. Sí, sí, totalmente. totalmente. Y bueno, te puedo decir que se hacen mejores tratamientos, o sea, sí se hacen mejores tratamientos, porque yo, o sea, con una pieza voy a quitar físicamente una caries y ya, pero aquí no, estoy estimulando, estoy desinfectando, no tengo que usar sustancias cáusticas, o sea, la verdad es que es una odontología mucho más biológica. Entonces, sí te puedo decir que sí es mejor. Que no es para todos, pues no, no es para todos, pero sí, sí es mejor definitivamente, ¿no? Y bueno, te da muchísimas más opciones de tratamiento. Eso también es lo que me encanta, que, o sea, tú, por ejemplo, con esta cuestión de cuando llega un paciente que se le están cayendo las carillas, pues puedes cambiar de material, de cemento, pero llega un punto en el que ya hay un límite y pues, o sea, por ejemplo, ese paciente que llega con las carillas, te juro que eran buenas carillas, o sea, la doctora se ve que no era una mala doctora, o sea, era una buena doctora, pero, o sea, ya, o sea, son los límites del El cemento, ¿no? Y a lo adentro, mejor ajá. Sí. que ya se había como que ya no estaba tan adosada la carilla, ¿no? Pero se le despegaba y en cambio con el láser tienes otras, le puedes dar otras opciones. Igualmente, por ejemplo, llegan pacientes con hipersensibilidad y yo les puedo dar la opción de desensibilización láser. O sea, o sea, se pasa el láser de Herbio como 3 veces por 30 segundos en cada diente que tiene sensibilidad y les quitas la sensibilidad. O sea, tratamientos como novedosos, como Sí. pues en otro lado no se los Creo pueden que habían ofrecer. oído, ajá, ok, me puedes ayudar con eso y que vean los resultados pues, que realmente son rápidos. Sí, lo de la sensibilidad es en ese momento. O sea, tú les pasas el aire y les duele, ¿no? Y les Ujú. pasas el láser, les vuelves a pasar el aire y te dicen, no, ya no me dolió, hasta como que no te creen que se los pusiste. Entonces les tienes que pasar el espejo y ponerle el aire y es que se dan cuenta que ya no les duele. Y es algo permanente, o sea, la sensibilidad ya no vendría, o tendrían que hacerse otras sesiones de láser. No, mira, la verdad es que yo me he dado cuenta cuando el proceso es reversible, o sea, el proceso de inflamación pulpar, eh, se quita en la primera sesión. Eh, o bueno, claro, o sea, puede haber otras cosas. Si el paciente tiene una fracción gigante, pues sí, o sea, y ya el nervio está ahí súper cerca, pues no, o sea, sí le tengo que ayudar poniéndole una resina, ¿no? O sea, depende, ¿no? Depende del paciente. Y también, por ejemplo, si es porque están apretando los dientes muchísimo, pues sí, yo se lo quito, pero al rato vuelve a apretar y se vuelve a inflamar. Entonces, te lo tendría que volver a pasar o pues quitar el bruxismo, ¿no? De qué manera, pues tantas maneras que existen, ¿no? Igual, pero Pero sí es un gran este, auxiliar el exacto, láser para sí, otros es un gran, tratamientos y para muchas cosas. sí, así es, la verdad es que sí es como el mejor amigo, que te echa la mano en todo. Y bueno, también es menos invasivo. O sea, con lo de las puntitas que me decías que puedes elegir el diámetro y todo eso. Ujú. Y no solo por el tamaño, sino porque puedes seleccionar. Tú, dependiendo del parámetro que utilices, vas a seleccionar si vas a quitar el tejido. Por ejemplo, cuando estás con caries, si trabajas en parámetros más bajos, porque la caries tiene más agua que la dentina, entonces, bueno, la dentina sana tiene menos agua que la dentina cariada. Entonces, puedes bajar los parámetros y entonces tú cuando termines de quitar caries, ya no vas a estar ablacionando tan fuerte la dentina no cariada, la dentina sana. O sea, sí te permite ser menos invasivo, igual poder hacer alargamientos sin tener que abrir un colgajo, todo eso, pues también es menos invasividad. Y así, ¿no? O sea, sí te permite ser mucho menos invasivo en muchos aspectos. Y bueno, pues esto es todo, doctora Paulina. No sé si quieras hacer algún comentario, platicar de algo al respecto. No, me encantó, pero creo que sí debemos de, pueden ser entre jóvenes y mayores, dentistas de todos, el quitarte la barrera de aprender nuevas tecnologías porque la odontología pues está avanzando muchísimo y
poder aprender cosas nuevas, no cerrarnos con lo que nosotros nos sirve o lo que aprendimos en la universidad y seguir con eso, sino que abrirnos a nuevas posibilidades que pueden, a fin de cuentas, ayudar a nuestro paciente, que sea mejor su recuperación, que, que lo quisiéramos si nosotros fuéramos ese paciente o fuera nuestro familiar, darle las mejores opciones, el mejor tratamiento. Y sabía algo de láser, ya llegué a usar de baja potencia, pero ahorita con todo este conocimiento, de verdad está increíble todo lo que se puede hacer con el láser que muchos no sabemos o no sabíamos hasta este punto, ya saber tu video y tu plática, pero de verdad conocernos, informarnos y conocer nuevas tecnologías. Tú que eres máster en láseres dentales, gracias por venir a platicarnos un poquito de esas tecnologías, me encantó. Si alguien tiene alguna duda o si algún paciente, ¿tú estás en Ciudad de México, tu consultorio? Sí, yo estoy en la Ciudad de México. Si quieren Ok. alguna cita también contigo, te pueden contactar a Dentista Tecno en Insta. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto, doctora Paulina. Gracias por darte el tiempo, venir a Odontoblog, platicarnos de esto. Cuando me dijiste este tema, dije, increíble, creo que todos vamos a aprender muchísimo de ti y de esto, y me encantó que lo enfocaste como en cada especialidad para que nos puede servir. Y gracias por estar aquí, por todo tu Ay, conocimiento. doctora Paulina, no, al contrario, muchas gracias a ti por permitirme compartir esto contigo y con todos tus odontobloggers. Y pues encantada, de verdad, y lo que necesites, lo que necesiten también tus odontobloggers, pues aquí estamos para servirles, ¿vale? Y pues para que justamente pierdan el miedo a hacer cosas nuevas. Gracias, doctora Tony. Te mandamos un abrazo y eres bienvenida a Odontoblog cuando quieras venir de hablar de más de tecnología. Yo sé que eres experta y que te sigan en Instagram, dan muy buenos tips para cómo hacer un consultorio exitoso y todo lo que sabes de tecnología. Haces ahí unos reels muy padres y información que les puede servir a todos. Si es que síganla en Dentista Tecno, y aquí viene también su correo para cualquier duda, pregunta, consulta. Ella les puede ayudar. Muchas gracias. Un abrazo hasta Ciudad de México. Gracias a ti, doctora Paulina. Un Nos gusto. vemos. Suscríbanse aquí al canal y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, doctora Tony. Bye, Bye gracias. bye.